Monteagudo entre nosotros. Vida de un tucumano revolucionario. Ahondar sobre la vida de Bernardo de Monteagudo, este tucumano nacido a muy pocos metros de la plaza principal en 1789, es ahondar sobre la vida de un gran revolucionario, de un hombre que con la pluma, que con el pensamiento, hizo todo lo posible para que las naciones americanas sean libres y sean independientes. Esta imagen que ustedes ven allí es la única imagen real de la vida, en vida, sobre un cuadro que se hizo pintar Bernardo de Monteagudo cuando estaba en Panamá. Le hemos pedido a la inteligencia artificial que nos tire un Monteagudo como sería hoy y nos mandó esto, simplemente a modo de tener otra imagen de este Monteagudo. Podemos estar de acuerdo, ¿no? ¿Será parecido o no? Bueno, es lo que quizás nos tiró ciertamente la inteligencia artificial. Pero empecemos sobre 3 momentos importantes de la vida de Monteagudo que es bueno tenerlo en cuenta. Por un lado, ese niño humilde que nace en Tucumán y que a la vez después es un joven estudiante brillante en Chuquisaca. Un segundo momento en la vida de Monteagudo es el revolucionario que levantó al pueblo en busca de la libertad. Y un tercer momento en la vida de Monteagudo es el político que fue figura clave de la independencia latinoamericana. 3 momentos claves y claros para tenerlos en cuenta. Así que empecemos a desglosar esta vida de Monteagudo. Este niño humilde nacido en Tucumán. Miren, esto es Tucumán. Esta es la foto más antigua que hay de Tucumán. Es de 100 años después. Recordemos que Monteagudo nació en 1789, en calle 9 de Julio, primera cuadra en la actualidad. Donde está la figura de Monteagudo, hacia el lado derecho de la pantalla, ustedes ven allí la imagen de Monteagudo. Bueno, esa es su casa. Actualmente es una pizzería que se llama El Mostacho. Y donde dice librería y papelería, en ese edificio, hoy se levanta un edificio de altura, ex Hotel Corona, donde actualmente funcionan en la planta baja algunas oficinas del ente de turismo de la provincia de Tucumán. Su papá se llamaba Miguel de Monteagudo, era un español que había llegado a Buenos Aires. Había venido buscando trabajo y viendo la posibilidad de sobrevivir, porque en España la verdad que la cosa estaba bastante difícil. Y cuando estaba en Buenos Aires, tenía trabajo primero en un bar, después cierra el bar, y viendo que no conseguía trabajo, decide emigrar en una caravana que venía hacia el norte, se queda en Tucumán, alquila esa casa a pocos metros de la plaza principal y se dedicaba principalmente con los pocos pesos que tenía a comprar y vender aceite. Su madre se llamaba Catalina Cáceres Bramajo, era una señora muy humilde, una familia muy humilde. Ella trabajaba como empleada doméstica de un sacerdote en Chuquisaca y de pronto viene a Tucumán a pasear, va a comprar aceites, la atiende Miguel de Monteagudo, queda enamorado, la sigue, charla con ella y le propone matrimonio. Ella le dice en un primer momento que no podía, que a los pocos días tenía que regresar nuevamente a Chuquisaca porque de allí era su amo, este sacerdote para quien ella trabajaba. Entonces él decide viajar a Chuquisaca, hablar con el sacerdote, pedirle la mano de Catalina. Este sacerdote finalmente no tan solo le da la mano, sino que también le bendice el matrimonio, debido a que Catalina había sido una muy buena empleada, una mujer muy servicial que había tenido. Casados, regresan a Tucumán. Hay una particularidad, el matrimonio Monteagudo va a tener 11 hijos, de los cuales 10 van a morir, van a perder la vida. Solamente Bernardo de Monteagudo sobrevivirá. Los otros 10 hijos o morían al nacer o morían a los pocos días después de haber nacido. José Bernardo, sin embargo, va a poder superar eso y va a ser el único hijo sobreviviente de este matrimonio. Catalina, sin embargo, va a perder la vida muy pronto, cuando Bernardo tenía solo 6 años, en un momento en el que él vivía solo con su mamá porque su papá había conseguido trabajo en Jujuy y estaba viviendo ya en aquella provincia. Cuando su papá se entera de la muerte de su mamá, regresa a Tucumán, lo busca a su hijo y lo lleva con él a Jujuy. Allí el padre se casa nuevamente en segundas nupcias, algo que le resulta bastante difícil y complicado de aceptar a Bernardo. Sin embargo, lo mismo, realizaba los trabajos y en los momentos que podía leía lo que tenía a mano y le dice a su padre que él quería estudiar. Su padre veía
que era un buen estudiante y por lo tanto lo lleva a Chuquisaca. Esta foto que ustedes ven allí es de la Universidad de los Claustros de la Universidad de Chuquisaca, una de las universidades más importantes. Pero cuando su padre llega a Chuquisaca, va directamente y lo busca al sacerdote con el cual había trabajado su madre y le explica que su hijo quería estudiar y que él no tenía posibilidades económicas. Y el sacerdote le dice que lo deje allí, que él se iba a hacer cargo de los estudios, que su madre había sido muy buena con él y era la manera de hacer honor a la memoria de Catalina. Entonces Miguel va a regresar a Jujuy y este sacerdote finalmente se va a hacer cargo de los estudios allí en la Universidad de Chuquisaca, que era una de las más prestigiosas de América. Cuando nosotros hablamos del territorio de las Provincias Unidas o ex virreinato, o en ese momento del virreinato del Río de la Plata, teníamos dos universidades solamente. Por un lado era la Universidad de Chuquisaca y por otro lado la Universidad de Córdoba, las dos únicas universidades que habían. Algunos estudiaban, o muchos estudiaron en la Universidad de Córdoba, otros directamente estudiaron en Chuquisaca, entre otros conocidos que fueron inclusive hasta compañeros en algún momento de Bernardo de Monteagudo. Podemos nombrar a Mariano Moreno o a Juan José Castelli, entre otros. Allí Monteagudo, siendo muy chico, va a tener 12, 13, 14 años y va a obtener excelentes calificaciones, lo que le va a permitir adelantar los tiempos de los estudios. Rápidamente terminaba de cursar una materia y seguía cursando otro, y esto le va a permitir que tan solo con 16 años se reciba de doctor en teología, que con tan solo 17 años se reciba de doctor en cánones y que con tan solo 19 años se reciba de doctor en leyes. Era abogado, fíjense ustedes, 19 años y 3 títulos, 3 doctorados, doctorado en teología, doctorado en cánones y doctorado en leyes. Recibido de abogado, Monteagudo va a comenzar a trabajar allí como defensor de los pobres, de aquellos que no podían pagarse la educación. Mientras tanto, estamos hablando de 1808, esta va a ser la situación de Europa. Nosotros solamente aquí tenemos un mapa donde se alcanzan a ver a dos países vecinos. Uno es Francia, el que está de color celeste, y el otro es España, el que está de color verde. ¿Qué iba a pasar en Francia? En 1808, el emperador de Francia, Napoleón Bonaparte, va a decidir invadir el resto de Europa para que toda Europa esté bajo su mando. En España, el rey era Fernando VII, y al invadir Napoleón Bonaparte España, Fernando VII va a quedar prisionero de Napoleón Bonaparte y España va a perder el liderazgo que tenía en ese momento su rey. Mientras tanto, en América la situación era: este es el virreinato, las provincias que ustedes ven de color celeste hacia mano izquierda, el celeste más oscuro va a ser Córdoba del Tucumán, el celeste más claro que está más arriba va a ser Salta del Tucumán, y la que se ve de color va a ser el Alto Perú, las distintas intendencias que había en esa tercera provincia. Las provincias que están hacia la derecha de la pantalla de color celeste, por un lado vamos a tener el litoral, por otro lado vamos a tener la banda oriental, hacia arriba vamos a tener las Misiones, y esa parte gris que se ve va a ser una parte de los pueblos indígenas que hasta ese momento no habían sido conquistados por la corona española. Esa era la situación en Europa y en América, reitero, hacia 1808. ¿Pero qué va a pasar? En 1809 van a llegar las noticias de que el rey de España había caído. Fíjense, esto es el Alto Perú, este es el mapa del Alto Perú, y acá, en este círculo rojo, ustedes van a ver dónde está Charcas, Potosí, es donde estaba justamente la Universidad de Chuquisaca. Y enterados en este lugar de que en España había caído el rey Fernando VII, se va a producir el primer levantamiento, la Revolución de Chuquisaca, el 25 de mayo de 1809. Obviamente, vamos a adentrarnos en esta revolución porque vamos a hablar de quién va a ser el primer líder o ideólogo de esta revolución, ni más ni menos que Bernardo de Monteagudo. 19 años tenía Monteagudo cuando de pronto genera dos ideas muy, pero muy ingeniosas. Por un lado, crea y lo hace correr de manera clandestina por toda la ciudad un diálogo ficticio entre Atahualpa y el rey Fernando VII. Y en este diálogo, ¿qué decía Atahualpa y qué decía Fernando? Primero, este diálogo ficticio los pone a los dos caminando en los Campos Elíseos. Recordemos que los Campos Elíseos eran un lugar emblemático, es hasta el día de hoy un lugar emblemático de Francia. Francia
justamente de Napoleón Bonaparte, que era el que lo había invadido a Fernando VII. Entonces, en esos campos elíseos, Fernando VII le dice a Atahualpa, imaginariamente, fíjese usted qué locura lo que ha pasado con el más infame de los traidores, Napoleón, que se atrevió a quitarme mi reino y el de todas mis dominaciones. A lo que Atahualpa le va a responder: lo entiendo perfectamente, porque ustedes, los españoles, cuando yo era rey de América, también me han quitado mi reino. Recordemos que Atahualpa había sido el último rey inca que resistió el avance de los españoles. A todo esto, también Monteagudo va a escribir el silogismo de Chuquisaca, y el silogismo de Chuquisaca va a ser muy clave. Las Indias son un dominio del rey de España, pero si el rey de España está impedido de gobernar, el pueblo debe gobernarse a sí mismo. Estos pensamientos fueron claves para que pueda levantarse, para que el pueblo finalmente se levante y diga: no nos pueden seguir gobernando los españoles. Primero, porque este es un territorio que nos pertenecía y que ellos nos han quitado. Y en segundo lugar, si nos han quitado en nombre del rey y ahora el rey está preso, no hay manera de que nosotros sigamos sosteniendo un gobierno que no gobierna en nombre de nadie, valga la reiteración de los términos. Pero es para aclarar qué era ese famoso silogismo de Chuquisaca. Todo esto, todo este convencimiento de la población, Monteagudo lo logra con tan solo 19 años. Ese era un verdadero revolucionario que levanta al pueblo en busca de la libertad. Y en 1810, esos ecos de la revolución de Chuquisaca van a llegar a Buenos Aires. Y el 25 de mayo de 1810, todos sabemos que en Buenos Aires se va a producir también un levantamiento que va a deponer al virrey Cisneros y que se va a hacer cargo del gobierno una junta, la primera junta de gobierno patrio, liderada por Saavedra, acompañada como secretario por Moreno, por Paso, con Belgrano, con Castelli, con Ascuénaga, con Mariano Moreno, con Mateu, con Miguel de Ascuénaga también, y con Juan Larrea. Estos 9 integrantes son los que van a formar este primer gobierno patrio. Y este primer gobierno patrio va a mandar hacia las provincias del norte, desde Buenos Aires hacia el norte, o sea, pasaban por Córdoba, pasaban por Córdoba del Tucumán, por Salta del Tucumán y hasta el Alto Perú, a convencer a todas las provincias que debían adherir a la Revolución de Mayo. Para eso se va a formar un ejército, el Ejército del Norte, que va a estar comandado por Juan José Castelli. Hecho esto, este es el mapa del Virreinato del Río de la Plata, o ya en ese momento de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Desde Buenos Aires, entonces, va a partir, como bien decíamos recién, Juan José Castelli. Ahí tienen ustedes la imagen del cabildo, y esta flecha indica cuál va a ser el derrotero. Va a pasar por Córdoba, donde va a tener un problema el Ejército del Norte, porque allí se va a formar una contrarrevolución. Allí Santiago de Liniers no estaba de acuerdo y quería enfrentar a Buenos Aires. Finalmente es derrotado y fusilado Liniers. Castelli va a seguir rumbo hacia el norte, va a pasar por Santiago, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy y un poquito más de Jujuy, en los primeros metros de lo que hoy es Bolivia, que en aquel tiempo era el Alto Perú. Va a tener el primer enfrentamiento con los realistas en la batalla de Suipacha el 7 de noviembre de 1810, con la victoria de los criollos. El 7 de noviembre de 1810 se da la primera victoria de los criollos sobre los españoles. Esto le va a permitir a Castelli seguir avanzando y ganando territorio. Fíjense ustedes, la flecha indica que llega a las puertas de la ciudad de La Paz, a las puertas del río Desaguadero, que prácticamente no le faltaba nada para terminar de conquistar todo el Alto Perú, y allí se va a enfrentar nuevamente con los españoles en la batalla de Huaqui, también conocido como el desastre de Huaqui, el 20 de junio de 1811. ¿Por qué? Porque lamentablemente Castelli va a perder, el ejército de Castelli va a perder, y Castelli va a tener que retroceder de nuevo a Buenos Aires, y se va a perder todo lo que se había ganado. Pues bien, entre 1811 y 1812, hacia septiembre de 1811, Castelli regresa a Buenos Aires. Castelli va a ser juzgado en Buenos Aires por haber llevado mal el ejército, y su abogado defensor va a ser Bernardo de Monteagudo, quien en ese momento lo va a defender y va a demostrar que Castelli no tenía absolutamente nada que ver con la derrota militar que habían sufrido en Huaqui. A todo esto,
el gobierno de junta, la primera junta comandada por Cornelio Saavedra, la Junta Grande también comandada por Cornelio Saavedra, va a caer y la responsabilidad va a caer en el primer triunvirato. Se va a formar ya no un gobierno de muchas personas, sino solamente un gobierno de 3 personas. Y durante el primer triunvirato, Monteagudo va a tener una gran labor como redactor. Fíjense ustedes, por un lado, entre diciembre y marzo, entre diciembre de 1811 y marzo de 1812, Castelli va a estar como editor de la Gaceta de Buenos Aires. Entre marzo y mayo de 1812, cuando lo sacan de la Gaceta de Buenos Aires, él va a crear su propio diario que se va a llamar Mártir o Libre. Y también una sociedad patriótica que se había formado, también alentando la revolución, va a tener su propio diario. Y en ese año, Bernardo de Monteagudo va a editar El Grito del Sur. 3 periódicos en una actividad intelectual realmente admirable que va a tener Bernardo de Monteagudo estando ya en Buenos Aires. Entre 1813 y 1815, nosotros habíamos dicho el primer triunvirato, después va a venir el segundo triunvirato, y ya entre 1813 y 1815, Bernardo de Monteagudo va a comenzar la asamblea del año 13, y allí Bernardo de Monteagudo, que va a participar de la asamblea del año 13, va a ser diputado por la provincia de Mendoza. En ese momento, desde 1812 en adelante, había en Buenos Aires 2 personalidades muy fuertes que habían llegado de Europa. Por un lado, este señor Carlos María de Alvear, y por otro lado, este señor don José de San Martín. Bueno, dadas las circunstancias, de esta manera, lo que va a hacer Monteagudo es adherirse y acercarse mucho a Alvear. San Martín se va a dedicar más a lo militar. Fíjense que en 1813, en febrero de 1813, San Martín va a ganar en su combate de San Lorenzo, su bautismo de fuego. Va a seguir preparando el ejército, después lo van a mandar al ejército del norte, lo va a reemplazar a Belgrano en el ejército del norte en enero de 1814, estará en Tucumán hasta mayo de 1814, después por cuestiones de salud se irá de esta provincia, luego partirá hacia la provincia de Mendoza y en Mendoza será nombrado gobernador de Cuyo en agosto de 1814, mientras que Alvear, que dominaba la asamblea y que luego había generado también la participación de los directorios, primero con Gervasio Posadas y después él mismo, Alvear va a quedar al lado de Monteagudo, que lo va a apoyar en todo. ¿Y cómo lo va a apoyar? Cuando él era director supremo. Antes le digo una cosita. En la asamblea del año 13, Monteagudo va a ser editor de 2 periódicos. Por un lado, la Gaceta Ministerial. La Gaceta Ministerial es un escrito que circula en Buenos Aires entre enero de 1813 y marzo de 1813. Era costeada por el gobierno de Buenos Aires y el objetivo de la Gaceta Ministerial en ese momento era contar a todos cómo se iba generando la asamblea del año 13. Pero cuando arranca la asamblea del año 13, también hacia fines de enero de 1813, Monteagudo va a empezar a ser el editor del redactor de la asamblea, el diario que iba contando periódicamente, no todos los días, pero sí con una frecuencia por lo general cada 15 días, de todo lo que se iba hablando en la asamblea del año 13. Pues bien, habíamos dicho hace rato que el hombre fuerte, después de fracasada la asamblea, era Carlos María de Alvear, director supremo. Y para apoyar el gobierno de Carlos María de Alvear, que ya tenía muchísimos cuestionamientos, Monteagudo, fiel a su estilo de escritor, de editor de diarios, va a crear el diario El Independiente, con el cual apoyaba a Alvear. Sin embargo, en abril de 1815, fracasada la asamblea del año 13, 2 años después, con un Alvear muy cuestionado, se va a producir la sublevación de Fontezuela, que la sublevación de Fontezuela no va a ser más que una levantada militar que va a terminar derrocándolo a Alvear. Caído Alvear, Monteagudo va a entrar en desgracia, va a ser detenido y luego se va a tener que marchar y exiliar en Europa, donde va a estar 2 años. Nosotros habíamos dicho recién que Monteagudo, entre San Martín y Alvear, había preferido irse con Alvear. Sin embargo, estando en Europa y viendo que era un hombre brillante, San Martín lo hará regresar
y lo nombrará como auditor del ejército de los Andes. Fíjense que en 1817 San Martín ya estaba desde enero hasta febrero de 1817, estaba cruzando la cordillera de los Andes y empezando a liberar lo que era Chile. Después, en Chile, recordemos que San Martín va a tener dos batallas claves, como es Chacabuco y Maipú, las cuales esas dos victorias le va a dar la libertad total a Chile. Bueno, Monteagudo, que no era querido por quien era el director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Juan Martín de Pueyrredón, este le va a reclamar a San Martín y le va a pedir que a Monteagudo, a quien él no lo quería, lo separe del cargo. Entonces San Martín, inteligente, no lo va a mantener en el cargo como auditor del Ejército del Norte, pero sí lo va a nombrar auditor del Ejército del Estado de Chile. De esa manera, Pueyrredón no podía hacer nada para destituirlo a Monteagudo. Y estando en Chile, Monteagudo va a redactar la proclama de la independencia de Chile. Una pieza exquisita de la literatura que por lo general los chilenos no le atribuyen a Monteagudo, sino que ellos dicen que es de O'Higgins, pero hay testimonios claros y claves de esa época que indican que Monteagudo sí es quien redactó esa proclama. Y algunos que han estudiado bastante a Monteagudo, sus características en la escritura, no dudan de pensar que ese documento sí le corresponde al tucumano Bernardo de Monteagudo. Y por otra parte, instalada ya la revolución en Chile, Monteagudo va a escribir El Censor de la Revolución, un periódico que tenía como objetivo justamente darle a conocer a la ciudadanía cuáles eran los motivos por los cuales debían apoyar a la nueva revolución en ese país, en Chile. Y si bien es cierto que estaba previsto que el Censor de la Revolución Monteagudo lo editara por mucho tiempo, hacia septiembre de 1820 San Martín, con todo listo, ya empieza a pensar cómo partir al Perú. Por lo tanto, Monteagudo deja de editar ese periódico. ¿Qué va a pasar? Entre 1820 y 1821, recordemos que hacia fines de 1820 o en la segunda mitad de ese año, San Martín parte a Chile y Monteagudo va acompañándolo a San Martín para liberar el Perú. Fíjense este mapita de cómo San Martín deja la opción que habían tenido tantos, ¿no?, de ir desde Buenos Aires, pasar por el norte, pasar por el Alto Perú, tratar de ganar las batallas ahí, después recién llegar a Perú. Entonces, San Martín opta por otra cosa totalmente distinta. Estando en Chile, él se va por el Pacífico. Ustedes ven las líneas rojas cómo San Martín va desembarcando parte del ejército, que va a tener pequeñas batallas mediante las cuales va conquistando distintos lugares del Perú, y en muchos casos también los soldados sanmartinianos convenciendo a los soldados realistas o a los que luchaban para los realistas que se pasen del bando de los criollos, lo cual le va quitando mucha fuerza al ejército realista, y eso va a permitir que San Martín llegue a Perú, al Callao, que está hacia el norte de Lima, y después prácticamente el virrey de la Serna, que era el último virrey que quedaba, que resistía todavía, no tenga prácticamente posibilidad de enfrentar militarmente a San Martín. En ese momento, en Perú, Monteagudo va a escribir El Pacificador. Fíjense qué interesante el nombre también, porque le va a poner al diario El Pacificador, toda vez que los peruanos, que los limeños estaban absolutamente cansados de las guerras, de las batallas. Entonces Monteagudo le va a decir, palabras más, palabras menos, en esos textos, que justamente la revolución venía a traer la paz definitiva al Perú. Este diario, El Pacificador, va a funcionar poco tiempo, porque cuando San Martín, hacia fines de julio de 1821, ingresa al Perú, proclama la independencia del Perú, lo libera de España y él es nombrado protector del Perú, la máxima autoridad, lo va a nombrar a Bernardo de Monteagudo como su ministro de gobierno, su ministro de guerra y su ministro de Relaciones Exteriores. Fíjense cuánto poder le da a Monteagudo, lo cual habla a las claras que para San Martín, Bernardo de Monteagudo era su mano derecha. Vamos a seguir y fíjense ustedes, entramos en 1822. La situación en Perú no estaba nada clara.
San Martín necesitaba enfrentar a los realistas que se habían ido fuera de Lima, al campo, a las montañas, para volver a contraatacar. San Martín sabía que no tenía un ejército muy fuerte y por eso decide viajar a Guayaquil para entrevistarse con Bolívar. Sin embargo, cuando se entrevista con Bolívar y San Martín le pide a Bolívar que le preste parte de su ejército, Bolívar se lo va a negar. Por lo tanto, San Martín va a retornar a Perú y va a renunciar como protector del Perú para que Bolívar se haga cargo de toda la situación con su ejército. Muchos del ejército que había estado con San Martín, al retirarse San Martín, pasan a integrar las filas de los ejércitos bolivarianos. Pero Monteagudo, lamentablemente, termina siendo primero puesto preso y después siendo expulsado del gobierno de Perú. Ante esta circunstancia, va a marchar hacia Centroamérica, va a llegar a Panamá y desde Panamá, que ya está en Centroamérica, va a empezar a pensar una gran nación desde allí, desde ese lugar, hacia todo el sur. Un pensamiento que va a coincidir con el pensamiento de Bolívar, que en 1824, estando ya en Perú, lo va a llamar nuevamente a su gabinete, porque va a ver, claro está, de que Bernardo de Monteagudo tenía muchas cosas en las cuales él coincidía, principalmente en formar que entre todos los pueblos, entre Perú, entre Ecuador, entre Venezuela, entre Colombia, los pueblos centroamericanos, formen todos una gran nación a quien él había pensado llamar la Gran Colombia. Con este pensamiento, Monteagudo comienza a diagramar el encuentro de todos los pueblos libres americanos que se iba a dar en el año siguiente en Panamá. La idea era que entre 1825 y 1826 todos los representantes de los pueblos viajen a Panamá, incluido Bolívar, incluido Monteagudo, obvio como uno de los líderes en cuanto al pensamiento, para así poder formar la gran nación del sur. Y hacia fines de 1824, Monteagudo va a comenzar a escribir un ensayo sobre lo que era la independencia americana. Este ensayo que estaba escribiendo Monteagudo era justamente para presentarlo ante este congreso que se iba a dar en Panamá. Pero va a llegar 1825 y en este 1825, lamentablemente, Monteagudo va a ser asesinado en Lima. En una esquina de la Plaza de Lima, una noche, la noche del 28 de enero de 1825, de una puñalada, va a ser atacado por dos hombres quienes les van a sentar una puñalada en el corazón y van a terminar con la vida de uno de los más grandes pensadores que había tenido la revolución. Muerto Monteagudo, Bolívar va a perder fuerza, no va a tener la capacidad ni tampoco la claridad para llevar adelante su sueño, y ese sueño, valga la redundancia, que había tenido Bolívar y Monteagudo de una gran nación entre los pueblos americanos, no va a ocurrir, como así tampoco el Congreso de Panamá. Monteagudo, uno de los más claros, pensadores de las revoluciones sudamericanas, moría el 28 de enero de 1825. Por eso es bueno hacer una semblanza. Primero, Monteagudo, nacido en Tucumán, humildemente, en una familia muy humilde, el 20 de agosto de 1789, va a ser un gran estudiante y va a participar de la primera revolución, la revolución de Chuquisaca, el 25 de mayo de 1809. Va a tener una activa participación política y también en la prensa de Buenos Aires entre 1812 y entre 1815. Va a acompañar a San Martín, primero en Chile y después en la liberación del Perú. Va a ser clave en esos dos momentos. Va a ser el funcionario más cercano del gobierno de San Martín en el Perú. Va a ser el funcionario más cercano del gobierno de Simón Bolívar en el Perú. Y va a ser asesinado en Lima el 25 de enero de 1825. Por eso, hoy estamos recordando el bicentenario de su asesinato. Es el único hombre de confianza de los dos grandes libertadores, San Martín y Bolívar. Bernardo de Monteagudo es tucumano, pero le dio a toda América Latina todo su pensamiento y su claridad para que hoy podamos ser un continente libre.